Es un gusto saludarles y estar en contacto en estas sesiones sobre introducción a la ciencia política, ahora precisamente que arrancamos con el tercer periodo. No digo estrictamente arrancamos hoy, porque en el transcurso de esta semana, de mitad de mayo, ya hemos avanzado con toda esa teoría general de las ideologías políticas, ¿no? Hemos revisado principalmente a Edurne Uriarte con Introducción a la Ciencia Política, que aborda el tema de las ideologías, pero nos ha sido muy útil, hay que reconocerlo, el trabajo de Giovanni Sartori, con su obra sobre elementos de teoría política y sobre política en general, cuando aborda el tema de las ideologías y a la cual le dedica un capítulo entero, ¿no? Qué importante era comprender en aquel momento y seguir comprendiendo hoy que las ideologías tienen que ver con un sistema de valores, de creencias que aceptamos y que apoyamos durante buena parte de nuestra vida y que según Giovanni Sartori requiere de nosotros una mentalidad fuerte para defenderlas, una emotividad muy activa para impulsarlas y elementos sumamente cifrados y muy consolidados en nuestra conciencia. Pues bien, ya avanzamos un poco en qué es ideologías políticas, sobre todo contemporáneas, y situamos algunas de ellas a nivel panorámico. No obstante, hoy vamos a desarrollar una de las principales eh, ideologías políticas contemporáneas. Advierto, no obstante, que no va a ser toda la ideología política contemporánea, sino vamos a comenzar con sus conceptos, con sus características, situándolo en la historia, en el contexto histórico, cuando nace esta principal ideología política. Y sí, me refiero al liberalismo político como tal, al liberalismo político en Inglaterra, para ser específico. La presentación que voy a compartir posteriormente vía aula virtual habla de ciertas ideas preliminares. Voy a dirigir todo el discurso y todo el análisis a partir de un autor que se llama Hernández Becerra, del año 97, que hemos incorporado al pliego de lecturas. Pero me parece importante también agregar que no solo en liberalismo político inglés, sino que en varios liberalismos que veremos y en otras ideologías, voy a ir tomando otros autores y otras referencias muy importantes. Por ejemplo, tengo a Norberto Bobbio, al cual citaré esta noche, pero que tiene varias obras relativas o directamente abordando el tema del liberalismo político. De Giovanni Sartori hablaré poco hoy, pero sí lo vamos a retomar más adelante cuando hagamos ya una síntesis de qué es el liberalismo político como tal. De Miguel Caminal Badía también tiene un apartado muy interesante que esta noche leeré un fragmento de este trabajo sobre manual de ciencia política. Vallespín no será eh, tomado hoy, pero lo tomaremos más adelante. Bueno, qué decir de John Rawls con su liberalismo político, una obra que hemos podido rescatar de esta reciente liberalización de obras virtuales que ha hecho el Fondo de Cultura Económica, y le agradezco a nuestro amigo Alejandro Gunsberg por habernos compartido este trabajo de John Rawls, como también de ese trabajo de Locke y Kant, ensayos de filosofía política. Tampoco hoy voy a poder tocar mucho a Jean Touchard con Historia de las Ideas Políticas, pero él tiene un apartado muy interesante en la página 294 sobre John Locke, ¿no? Y la teoría de la Revolución Inglesa. Hoy no lo voy a abordar, pero seguramente en la próxima clase sincrónica lo haré. Y finalmente cito por el momento a Historia de la Filosofía Política de Leo Strauss, que también tiene un abordaje profundo sobre las ideas de John Locke. Así que por fuentes de información no nos vamos a quejar, hay bastantes que vamos a utilizar en el transcurso de estos días, y pues fundamentalmente hoy me quedo con Hernández Becerra, con Norberto Bobbio y con Caminal Badía, a quien voy a citar en un momento, ¿no? Nos dice Hernández Becerra que en el desarrollo de las ideas liberales está asociado directamente a la aparición y ascenso de la burguesía, una clase social que asumirá progresivamente liderazgo en las naciones europeas e impondrá una forma propia de concebir el orden colectivo, económico y político. Y es verdad, en esta ruptura modernista respecto a una estructura feudal de dominación en lo político a través de estos principados, ducados, comarcas,
que parten el territorio en pequeños fragmentos donde son dueños y señores y se ejerce precisamente ese concepto de señorío, van a aparecer estos comerciantes, estos innovadores eh, sujetos que sobre la base de una economía, primero de sustrato mercantil y ya luego más de un capitalismo industrial, van a exigir sus espacios políticos, como siempre ha ocurrido en la historia. Ya lo hemos visto en la antigua Grecia y en Roma, cómo los grupos emergentes van exigiendo sus propios espacios y van pidiendo ser incorporados a las plataformas políticas, ¿no? Se dice que políticamente hablando, el liberalismo es la corriente doctrinal que pregona la supremacía del individuo y la antepone a la autoridad política. Los supuestos básicos son la exaltación del individuo y sus derechos, la fe en el progreso humano. Por eso se dice que el liberalismo es una corriente de pensamiento, una teoría política sumamente humanista, racional, empirista, anticlerical y sumamente secular. Uno de los trabajos más interesantes de sus autores, como John Locke, tiene que ver con el ensayo sobre la tolerancia, una época, el modernismo naciente, donde otro fenómeno que se llama la Reforma Protestante ya ha generado los caminos para permitir que las personas puedan disfrutar de libertades para poder ejercer cada una de las religiones, sectas y denominaciones que considere más importantes, ¿no? Quedan en la historia los registros de nacimiento de las facciones bautistas, anabautistas, luteranas, calvinistas, anglicanas, puritanas, algunos de los cuales emigran del viejo continente hacia América y precisamente explican esa primera migración masiva de los eh, ciudadanos europeos directamente a América, algunos de los cuales se van al continente en la zona norte y hacen allá por el 1620 su arribo en el Mayflower con los primeros inmigrantes dentro del territorio norteamericano. Así que la tolerancia es muy importante para el liberalismo. También el tema de evitar que el Estado se meta de lleno en la vida económica y en la vida social, permitiendo que la iniciativa privada pueda funcionar, ¿no es cierto? También el liberalismo se le reconoce el origen parlamentario de las leyes y que no sea una persona, sino la suma de esfuerzos de distintos sectores representados en un parlamento las que promulguen las leyes y sea responsable de establecer las reglas del juego dentro de un país. Por supuesto, también al liberalismo se le debe mucho el tema de la democracia representativa, una democracia que hoy criticamos mucho, pero con sus defectos y con sus virtudes ha representado sin lugar a dudas un cambio radical en la forma de ejercer el poder y de respetar mayorías y minorías. De igual forma, hay que agradecer al liberalismo el tema de la supremacía del derecho y de la Constitución como pautas que inspiran y que también regulan nuestra vida social. Podemos hacer lo que la ley nos permite mientras tanto esta no la prohibía, no la prohíba, ¿no es cierto? La igualdad legal entre las personas, entre los hombres en principio y luego entre todas las personas. El orden político como producto de un pacto social, no como resultado de la tradición, como creen los conservadores, sino como parte de un producto, de un pacto social, de una especie de contrato social, ya lo veremos con Locke, con Rousseau y con otros más. Y obviamente la tridivisión de poderes de la cual hoy pues mucho se hace eco, particularmente en épocas donde la confrontación ejecutivo, legislativo y judicial está a la orden del día. También hay que decir que hay una vertiente económica del liberalismo que no vamos a darle profundidad, pero que tiene mucho que ver y que se alimenta fundamentalmente de estos avances, ¿no? Me refiero a la libertad personal, a la propiedad privada, a la libre iniciativa para dedicarse a la industria, a la libre contratación, al tema de dedicarse, digamos, a un rubro específico y desarrollar esa actividad, así como la producción de bienes y servicios según la iniciativa privada así lo demanda, ¿no? Un tema de libre cambio y un tema de precios establecidos por la fuerza del mercado, un mercado libre, y bueno, todo lo que conocemos ahora como precisamente un sistema económico capitalista.
No obstante, y como dije en su momento, voy a citar a un autor sumamente referencial, que es Miguel Caminal Badía, cuando nos advierte, y creo que con mucha razón, que no veamos siempre con el sesgo de que el liberalismo es sinónimo de capitalismo y beneficio de la burguesía. Yo estoy de acuerdo con él cuando dice que en realidad el liberalismo es mucho más que pensamiento capitalista, porque recoge mucha tradición, pero también recoge mucha producción intelectual que hoy, no importa que sea burgués, que sea asalariado, que sea una persona que se dedica a otro ámbito de la vida, puede ampararse en muchos principios liberales para defender sus derechos. Me gusta este párrafo, lo voy a leer. Una asociación que refleja el hecho de que el liberalismo colmara las aspiraciones políticas, económicas, morales y culturales de aquella naciente burguesía y se convierta en una filosofía por excelencia del capitalismo, tiene que ver con este catálogo de ideas, pero no solo debe circunscribirse a esta esfera social. De este modo, es lógico que asociemos estrechamente la evolución del liberalismo como filosofía y la doctrina política con la evolución del capitalismo en el plano económico y de la burguesía en el plano social. Sin embargo, limitarnos a esta constatación obvia sería insuficiente, ya que el liberalismo a su vez está compuesto de un conjunto de elementos filosóficos de larga tradición cultural y de lento recorrido histórico, que presenta variantes reseñables según diferentes épocas, autores, países y zonas geográficas. Incluso, esta cita en particular me gusta mucho, hay notables pensadores liberales de nuestros días, como Isaiah Berlin, que reivindica la no identificación mecánica y automática del liberalismo con el capitalismo. Ahora bien, avancemos en este tema. No me puedo detener demasiado en la evolución del derecho natural que explica el autor, por eso recomiendo a mis estudiantes que vayamos leyendo también la separata paralelamente a las clases, porque ahí se explica muy bien cómo autores como Hugo Grocio le dan un sustrato racional a la teoría del derecho natural y supera las visiones medievales de Aquino y de otros más sobre la base y la legitimidad del derecho natural. Ahora más bien tiene que ver con una cuestión contractual, de cómo nosotros conformamos nuestro gobierno, pero antes de pensar en un gobierno que nos vaya a someter, sujetar por un tema de seguridad, como diría Thomas Hobbes, hay que pensar que hay derechos fundamentales, pero que son derechos naturales, que existen mucho más antes que el gobierno, que el Estado, que el Parlamento y que las instituciones políticas y que sin lugar a dudas son la base de nuestra existencia política, social y económica, y que es la obligación de los estados y gobiernos proteger esos derechos. Esta fundamentalmente es la garantía que tenemos en contra del absolutismo, del autoritarismo, de los totalitarismos, del sultanismo y de cualquier otra forma de gobierno que quiera pasar por encima de nosotros, aprovechando su posición política dentro de esta esfera gubernamental. La Revolución Inglesa. Hablemos de esto, porque el primer liberalismo que vamos a abordar es el liberalismo político inglés. He identificado en la lectura de varios autores tres puntos de inflexión, cuando menos. El primero, aquel momento de la segunda mitad de la Edad Media, cuando el rey Juan Sin Tierra, con el propósito de poder financiar algunas de sus guerras, entre ellas la guerra contra Francia, tropieza con la oposición de aquellos señores y varones que constituyen un poder territorial fuerte y lo obligan a sentarse y decirle, mire, no solo hablaremos cuando usted quiera y nos pida nuestro consejo y nuestro apoyo para establecer impuestos en Inglaterra, no, vamos a sesionar también cuando nosotros, como representantes políticos de nuestros territorios, retiramos del gobierno de Inglaterra, del reino de Inglaterra, decisiones que nos favorezcan a todos. Y a partir de este ida y vuelta, los nobles logran arrancarle al rey Juan Sin Tierra, no sin resistencia, la Carta Magna del 15 de junio de 1215, cuyos principales logros o principios tienen que ver con derechos civiles y políticos, proteger la propiedad. Hay una cita muy interesante de qué va a ser y qué puede, digamos, a qué puede apelar las viudas cuando sus esposos fallezcan y queda un poco en el limbo qué va a pasar con el patrimonio de la familia. Ya la Carta Magna le asegura
la propiedad a la familia. La autonomía municipal es otro tema fundamental que aparece dentro de este formidable referente legal y político sobre derechos y sobre liberalismo, como no. Principalmente se establecen las bases de aquel principio que no se pueden dar los impuestos si no es con la representación, el aval de la representación política de la ciudadanía. Un segundo punto de inflexión tiene que ver con esas interminables guerras que se dieron en torno a los grupos favorables a los reyes, a los monarcas, y por el otro lado, los grupos defensores del Parlamento, de la existencia de una fuerza parlamentaria. Y también, como no lo podríamos decir de otra manera, la historia de Europa fundamentalmente es la historia de las guerras religiosas. Ese proceso que hemos llamado la Reforma Protestante, en donde las facciones católicas también se enfrentan a las facciones protestantes, y ahí se deriva otro elemento clave dentro de la política europea y fundamentalmente la política inglesa, ¿no? Ese punto de inflexión yo le he llamado el fortalecimiento del poder parlamentario y la prolongación del conflicto con la monarquía, porque había momentos donde la monarquía estaba muy fuerte, pienso por ejemplo con Enrique VIII, y otros momentos donde el parlamento lograba imponerse a las fuerzas monárquicas, pienso por ejemplo en el periodo de Oliver Cromwell. Y es que hay dentro de todo esto un fenómeno que cruza todo el proceso político, que es la revolución industrial, en donde Inglaterra se erige como una potencia económica europea y a la vez comienza a embarcarse junto con otros países europeos en esas aventuras intercontinentales, ¿no? Poblando otros territorios y aprovechando las colonias de ultramar. No hay que perder de vista, por ejemplo, las luchas sociales, las revueltas tayleristas, las luchas religiosas, ya he hablado del conflicto católicos y protestantes, y las luchas políticas también, ¿no? La guerra de las dos rosas, la guerra de los 100 años y la guerra civil inglesa, pero por supuesto, ¿no? Y la revolución inglesa, ¿no? Que debilitaron la aristocracia y afirmaron el poder del monarca contra la burguesía. También la reforma de la iglesia juega un papel importante, como ya he mencionado previamente. En tercer lugar, y con esto finalizo, digamos, hay que prestarle mucha atención que en el marco no solo de la lucha política, sino también de la evolución del pensamiento, hay que poner la atención a la reivindicación de todas las fuerzas liberales expresadas en los derechos fundamentales de las actas, las declaraciones y las cartas emitidas durante esta época. Por ejemplo, la petición de derechos de 1628, muy importante para reivindicar los avances hechos en la Carta Magna de 1215. Aquella declaración del habeas corpus, que no me pueden detener ilegalmente y que la autoridad debe rendir informe, a partir del cual se tiene que justificar por qué se detiene a las personas y por un periodo y un plazo determinado para tenerla detenida, si no, es obligación de la autoridad ponerla en libertad. Una prerrogativa que hoy en día seguimos utilizando, incluso en épocas como la que estamos viviendo de emergencia, donde los habeas corpus y los amparos, que hay que decirlo con claridad, se lo debemos al liberalismo político, son básicamente la garantía que muchos ciudadanos tienen ante detenciones arbitrarias. ¿Cómo no mencionar, por ejemplo, la Carta de Derechos de 1689, que le pone fin a la época de la Revolución Inglesa y coloca una monarquía limitada frente al poder del Parlamento? Por ejemplo, no colocar fuerzas armadas sin el consentimiento del Parlamento. No poder colocar impuestos nuevos o acrecentar los actuales sin la autorización del Parlamento. Y sí, hay que reconocerlo, Inglaterra es el país que más avanza en esta época y constituye el faro liberal en todo el mundo. Lo miran los franceses, lo miran los holandeses, lo miran los españoles, obviamente lo miran en América y fundamentalmente las colonias británicas en Estados Unidos, ¿no? Esto refuerza la postura de que el liberalismo se construye sobre la base de pensamiento, de lucha social y de revoluciones. No debemos dejar de lado que la independencia de los Estados Unidos, muchas de las cosas que pasan en la Revolución Inglesa y muchas de las cosas que pasan en la Revolución Francesa de 1789, antes y después, porque la Revolución Francesa
Tenemos la referencia del 15 de julio de 1789, pero esa tiene varias etapas, que tiene su momento culmen aquí y que luego experimenta un periodo de anarquía y recomposición política después de 1789, llegando incluso a la fase de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, ese será objeto de análisis en clases posteriores. Así que como hemos visto, este apasionante tema de las ideologías políticas nos mete mucho en la historia y cómo han evolucionado estos capítulos históricos a partir de puntos de inflexión como son la Revolución Inglesa, y en la próxima clase analizaremos, entre otros, a John Locke y su segundo tratado sobre el gobierno civil. Por lo tanto, yo me quedo acá, les saludo cordialmente y nos vemos pronto en clases.